1. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de la liberar a los cautivos y apertura de la cárcel? Cautivo significa estar preso, ser prisionero, rehén o esclavo, pero, ¿esclavos de quién? Cualquiera diría estamos en un país libre y soberano, sin embargo, debemos entender que la Biblia lo menciona en un sentido espiritual, es decir, la esclavitud en nuestro espíritu. Podemos decir que una persona en esa condición se encuentra en muerte espiritual, lejos de la vida de Dios. Debido al pecado, la persona queda atrapada y retenida por medio de ligaduras espirituales que lo mantiene cautivo. La cautividad implica esclavitud. Alguien que se encuentra en esta condición vive en merced y voluntad del enemigo, afligido, atormentado, atrapados con hierro, obviamente espirituales, lo cual podemos comparar con cadenas que impiden que la persona disfrute su libertad. El pecado esclaviza, además es el argumento o autoridad que el diablo tiene para seguir atormentado y es decir, nos aparta de Dios. 2. ¿Qué dice Juan 8:34? Juan 8:34 dice. 34 Jesús les respondió. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 3. ¿Qué menciona Proverbios 5:22? Proverbios 5:22 dice. 22 prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. 4. ¿Qué señala el Salmo 107:10? Salmo 107:10 dice. Los que moraban en tinieblas y sombra de muerte aprisionados, en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor, y aborrecieron el consejo del Altísimo. 5. ¿Qué fue lo que aprendimos con respecto a estos 3 versículos? El pecado. El pecado tiene que ver con no obedecer las palabras del Señor, lo cual traerá como consecuencias que vivamos en tinieblas, sombra de muerte, en aflicción y en hierros. Esto equivale a oscuridad y cautividad. Mientras que habitar al abrigo del Altísimo nos hace morar bajo la sombra del Omnipotente, no obedecer al Señor nos hace morar en la sombra de la muerte. 6. ¿Quién incita a los hombres a pecar? El enemigo nos incita a pecar. El plan del enemigo es tener a las personas esclavizadas al pecado para que vivan apartados de Dios. 7. ¿Cómo es el entendimiento de las personas que viven apartadas de Dios? Las personas que viven apartas de Dios tienen el entendimiento entenebrecido y están ajenas a la vida de Dios, es decir, no pueden disfrutar de su vida ni vivir en la bendición de Dios. La versión BL95 dice en Efesios 4:18. Su inteligencia está en tinieblas, la ignorancia en que se quedan, así como su conciencia ciega, los mantienen muy lejos de la vida de Dios. El enemigo ciega el entendimiento de las personas, llevándolas a practicar el pecado, para de esta forma mantenerlos alejados de la vida que Dios desea darles. La ignorancia de los principios espirituales, sobre todo desconocer la obra del enemigo, nos lleva a cometer acciones pecaminosas que nos encadenan y mantienen alejados del propósito de Dios para nosotros. Por eso la palabra de Dios exhorta a cambiar nuestra forma de vida presente. 8. ¿Cuáles fueron las indicaciones que Dios les dio en el Edén a Adán y Eva? Cuando Dios creó al hombre, lo formó del polvo de la tierra. Después de esto Dios plantó un huerto en el Edén y puso ahí al hombre. Dios señaló ciertas reglas en el huerto para darle al hombre la oportunidad de decidir si le obedecería o no. Una de ellas consistía en no probar de cierto árbol que había ahí. Dios le dio indicaciones a Adán y Eva con respecto al fruto de un árbol del cual no deberían comer. 9. ¿Qué fue lo que hizo el hombre con respecto a estas indicaciones? La serpiente tentó a Eva para que lo comiera, diciéndole que lo que Dios había dicho no era cierto, que al comer del fruto de ese árbol serían semejantes a Dios. Cuando ellos decidieron probar de ese fruto, cayendo en el engaño de Satanás, cayeron en pecado por cuanto desobedecieron a Dios. Por lo que Eva le contestó a la serpiente, podemos darnos cuenta que ellos conocían claramente las instrucciones de parte de Dios acerca de ese fruto. El problema fue que Eva prestó oído a lo que la serpiente le estaba diciendo, la cual le dijo, «¿Serás como Dios?». Entonces ella vio el fruto como algo codiciable para alcanzar la sabiduría y cayó en el engaño de la serpiente. 10. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ello? La decisión que tomó el hombre fue la de desobedecer a Dios y la Biblia dice en Génesis 3:23 y 24, que fueron sacados de ese lugar.
y lo sacó del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Por el pecado fueron sacados de ese huerto. Dios los había puesto en el huerto de Edén, un lugar especial, donde podían tener comunión con él. El huerto en el Edén era una posición cercana a Dios. Al ser echado de ahí, Adán cayó de esa posición especial y se produjo lo que conocemos como muerte espiritual. En ese huerto estaba el árbol de la vida y el hombre podía comer con libertad de su fruto, de manera que al estar ahí y tener acceso a dicho árbol, y jamás moriría. Dios no planeó la muerte para el hombre decidió irse por el camino de la muerte al desobedecer a Dios. Debido a eso el camino al árbol de la vida fue cerrado. 11. ¿Cómo traduce la versión de la Biblia Septuaginta la palabra huerto del Edén? La Biblia en la versión Septuaginta en Génesis 3:23 dice: y enviándole Señor Dios fuera del paraíso de las delicias a trabajar la tierra, de que se le tomó. Esta versión hace referencia al Edén como el paraíso de las delicias. 12. ¿Qué le contestó Jesús a la persona que muriendo a su lado, creyó en él? Cuando Jesús fue crucificado, un hombre estaba muriendo en otra cruz a su lado, creyó en él y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo que Jesús le contestó, como leemos en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como lo podemos notar, Jesús le estaba diciendo a este hombre que por haber creído en él, ese mismo día al morir, estaría con él en el paraíso. Podemos decir entonces que ese lugar especial cerca de Dios, ese paraíso que Adán y Eva perdieron por dar lugar al pecado, lo podemos recuperar por medio de nuestro Señor Jesús. Nótese bien, Adán y Eva fueron desterrados del huerto del Edén, es decir, fueron expulsados de ese lugar. 13. ¿En qué se convirtió el querubín que se rebeló contra Dios? Viendo al Edén como el paraíso de Dios, encontramos que Ezequiel 28 hace referencia a ello. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Este pasaje menciona al Edén como el huerto de Dios, ese lugar especial cercano a Dios que ya mencionamos, donde estuvo un querubín protector, el cual se rebeló contra Dios, y la Biblia dice en Ezequiel 28:16-17 que, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Aquí dice que este querubín, quien se convirtió en Satanás, es decir, la serpiente del huerto del Edén, fue expulsado de dicho jardín y arrojado a la tierra. 14. ¿Cuál fue la sentencia que Dios le dio a la serpiente por haber incitado a la mujer a pecar? Cuando vemos Génesis 3:14, encontraremos que dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. En este pasaje nos muestra cómo este querubín en forma de serpiente cayó bajo maldición y fue lanzado a tierra, fuera de ese lugar especial, salió de ese Edén, de ese huerto de Dios, del monte de Dios. Al respecto encontramos otra referencia en Apocalipsis 12:9 acerca de esta serpiente. 15. ¿A dónde fue arrojada la serpiente antigua? Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y Apocalipsis 12:12 dice: ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. 16. ¿Dónde está el principal centro de operaciones del enemigo? El diablo fue arrojado a la tierra y sus operaciones la realiza en ella, buscando capturar a cuantos pueda, engañando a las personas y atrapándolas por medio del pecado, pues sabe que le queda poco tiempo para ser juzgado y echado al lago de fuego y no se quiere ir solo. 17. ¿Qué dice 1 Juan 5:19 con respecto al mundo? 1 Juan 5:19 dice: 19 Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. 18.
como se menciona al enemigo en Juan 12, 31 y 2 Corintios 4, 4. Juan 12, 31. 31 Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 2 Corintios 4, 4. 4 En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 19. ¿Qué dice Lucas 11, 23 con respecto a la posición en la que estamos? Lucas 11, 23, 23 El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Hay términos medios? No hay términos medios. 20. ¿Qué dice Santiago 4, 4? Santiago 4, 4. 4 Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 21. ¿Qué fue lo que vimos con respecto al significado del mundo? Al hablar del mundo, la Biblia no se está refiriendo específicamente a las personas, es decir, Dios no está diciendo en este pasaje que dejemos de hablarle a las personas del mundo, pues su deseo es salvarlos, sino que al hablar del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 22. ¿A qué nos exhorta un Juan 2, 15? Un Juan 2, 15. 15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 23. ¿Cuáles son las tres áreas por donde el mundo busca atrapar nuestra atención? Un Juan 2, 16 y 17. Un Juan 2, 16. 16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 1 Juan 2, 17. 17 Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, constituyen los medios por los cuales el enemigo busca atrapar nuestra atención, llevándonos a practicar el pecado en nuestras vidas. Y al hacer esto nos toma cautivos, llevándonos a donde nos encontrábamos antes. 24. ¿Qué dice Colosenses 1, 13? Colosenses 1, 13. 13 El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. 25. ¿De qué reino nos sacó el Señor y a qué reino pertenecemos hoy? Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de Jesús, y son dos reinos distintos. Que nos libró de la potestad de las tinieblas, y nos traspasó en el reino de su amado Hijo. Potestad tiene que ver con poder, entonces al decir en el Escritura que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, se está refiriendo que nos ha librado del poder que el enemigo ejercía sobre nosotros, trayéndonos libertad. 26. ¿Qué señala Isaías 1, 18? Isaías 1, 18. 18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 27. ¿Qué hizo Adán cuando fue confrontado por Dios? En el caso de Adán y Eva, cuando Dios llamó a cuentas a Adán con respecto a la desobediencia en lo que les había indicado, la Biblia dice que él le echó la culpa a su mujer. Génesis 3, 12. Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. En esta expresión Adán le estaba echando la culpa a su mujer, pero indirectamente también responsabilizando a Dios, porque le dijo: La mujer que me diste, en otras palabras, le dijo: Si no me hubieses dado esa mujer yo no te hubiera desobedecido, Dios te equivocaste al darme esa mujer. 28. ¿Cómo reaccionó Eva? Cuando la mujer fue confrontada, ésta le echó la culpa a la serpiente. En el versículo 13 le responde a Dios que la serpiente la había engañado, y por eso comió de ese fruto. 29. Por lo regular, ¿qué hace la gente cuando la palabra de Dios le confronta con algo? De igual forma, en ocasiones nosotros podremos dar 1000 argumentos, pero mientras no reconozcamos
nuestro pecado no podremos ponernos a cuentas con Dios y el enemigo seguirá tomando ventaja en contra nuestra. Por eso es necesario asumir nuestra responsabilidad en las decisiones y actos que hemos cometido, para entonces estar en las condiciones de recibir su perdón y liberación de la influencia del enemigo. Hablando con honestidad, si no culpamos a nadie pero no queremos cambiar, debemos tener presente que Dios no puede ser burlado. En este caso el enemigo no te dejará libre si tú mismo persistes en seguir igual. Por eso es necesario reconocer nuestros pecados, confesarlos a Dios y apartarnos de esos malos caminos. ¿Y qué haces tú? Analizar mi conciencia, mi historial de pecados y ponerme a cuentas con Dios, aunque a veces sienta que ya no puedo. 30. Que menciona 1 Juan 1, 9. 1 Juan 1, 9. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 31. ¿Qué implica la confesión de pecados? Si confesamos todos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión de nuestros pecados implica 1. Un reconocimiento de que hemos vivido de manera equivocada. 2. Decírselo a Dios, aunque Él ya nos conoce, debemos confesar a Dios con nuestros labios nuestro pecado. 3. Apartarnos de nuestros malos caminos. De nada sirve reconocer que estamos al hacer una renuncia a nuestros pecados, y seguir viviendo igual sin hacer ningún cambio en nuestra vida. 4. Permanecer en el Señor. Debemos permanecer en la palabra de Dios para ser verdaderamente sus discípulos a pesar de los obstáculos que pudieran presentarse. 32. Según el Salmo 32, 3, ¿cuáles fueron las consecuencias que vinieron sobre David cuando no confesaba su pecado? 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. En el Salmo 32, David habla de que mientras cayó su pecado, es decir, mientras no se lo confesaba a Dios, el versículo 3 dice que se envejecieron sus huesos y se la pasaba gimiendo todo el día. El versículo 4 dice que se volvió su verdor en sequedades de verano, es decir, todo le salía mal, no podía prosperar en su vida. 33. ¿Cuál fue la experiencia que tuvo al confesárselos a Dios? El arrepentimiento y declaración de sus pecados a Dios trajo el perdón de parte del Señor a su vida, provocó que el yugo que el enemigo le había puesto fuera quebrantado. De esta manera David empezó a experimentar un cambio en su vida, que se vio reflejado en su vida de oración y comunión con Dios. Fue limpio de toda maldad. Se sintió respaldado y protegido por Dios. Sintió la protección divina. Fue libre de la culpa que trae el pecado. Se sintió libre para alabar a Dios. 34. Después de confesárselos que debemos hacer Proverbios 28, 13. Apartarnos de nuestros malos caminos. De nada sirve reconocer que estamos mal, hacer una oración de renuncia a nuestros pecados y seguir viviendo igual sin hacer ningún cambio en nuestra vida. Proverbios 28, 13 dice. 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 35. ¿Cuál será el resultado de apartarnos de nuestros malos caminos, según este versículo? Confesar nuestros pecados es una cosa, pero lo siguiente es muy importante, apartarse de ese mal camino. 36. ¿Qué dice 2 Timoteo 2, 19? 2 Timoteo 2, 19. 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Recordemos que el pecado, además de apartarnos de Dios, es el argumento que le damos al enemigo para que influya en nuestra vida trayéndonos destrucción. Por eso Dios quiere que le obedezcamos y andemos en sus caminos apartándonos de toda iniquidad. 37. ¿Qué dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, en Juan 8, 32? 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este pasaje nos muestra que aquellos que hemos decidido creer en Jesús, debemos permanecer en su palabra para entonces sí, ser verdaderamente sus discípulos, y obtener la libertad perpetua en nuestra vida. ¿Recuerdas el significado de sotería? Detona 3 cosas: liberación, preservación y salvación. Para ser liberados de la influencia del enemigo sobre nuestra vida, implica que
debemos entregar nuestra vida a Jesús, obedeciendo cada uno de los principios que su palabra nos enseña. Debemos permanecer en obediencia, pues alguien que no está dispuesto en obedecer al Señor no puede permanecer en libertad, ya que tarde que temprano, al vivir fuera de la cobertura de Dios por causa de la desobediencia y, sin dirección y el poder del Espíritu Santo en su vida, vuelve a caer preso del pecado. Por esa razón Jesús les dijo a quienes habían creído en Él, que si permanecían en su palabra, conocerían la verdad y serían libres. Juan 8, 31, 38. ¿Qué significa permanecer en su palabra? Permanecer en su palabra implica seguir en obediencia a su palabra, a pesar de los obstáculos que pudieran presentarse. 39. ¿Qué implica ser un discípulo de Jesús? Un discípulo del Señor es aquel que después de haber creído y a pesar de las dificultades que pudieran presentarse en su camino, decide permanecer en su fe en Jesús y, debido a esto, su relación con Jesús por medio del Espíritu Santo es tal, no solamente sigue por convencimiento intelectual de las cosas, debido al estudio o conocimiento de las Escrituras, sino que ahora viene como consecuencia de una revelación acerca de nuestro Señor, que lo lleva a vivir una vida de entrega y servicio a Dios sin reservas, experimentando una libertad en todas las áreas de su vida y llevando a otros a conseguirla. Por medio de Jesús somos sentados nuevamente en los lugares celestiales, es decir, volvemos al plan original de Dios para el hombre por medio de Jesús. Dios desea que permanezca en libertad.